Gusto en verlos nuevamente. Vamos a comenzar y seguimos con nuestra serie que tenemos meses ya en esta serie sobre Jesús y los encuentros de varios personajes en la Biblia. Y el día de hoy estaremos hablando sobre Jesucristo y los religiosos. Así que vamos a poner toda nuestra atención en el mensaje de hoy, por favor, y los invito a que me acompañen a leer. Vamos a estar en Mateo 23 y vamos a leer algunos versículos salteados de Mateo 23 y vamos a comenzar con el número 13. Mateo 23:13 dice: pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo haces hijo del infierno, 2 veces más que vosotros. El número 25 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. El 27, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Vamos a orar, hermanos, para comenzar. Señor, nuevamente estamos aquí y te damos gracias y te honramos y te glorificamos por todo lo bueno que eres con nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que nos des un corazón perceptivo, que nos des discernimiento. Te pido que me uses, Padre, para poder dar a entender lo que tú tienes de mensaje para el día de hoy aquí, para tu iglesia, para esta congregación, para tu novia. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Padre Santo, también por los que nos están viendo ahora por las redes sociales. Te pido que pongas un corazón dispuesto a lo que tú tienes para nosotros y, como siempre te lo pedimos, que lo podamos atesorar y también podamos llevarlo a cabo en nuestro diario vivir, que entendamos que tú tienes palabras que nos hacen vivir, Padre Santo, y es necesario que las pongamos en acción. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada el pastor Rick, dentro de la prédica, leyó Mateo 15 sobre una mujer que desesperadamente pedía a Jesús que la atendiera, ya que su hija estaba endemoniada, y si recuerdan, pedía por la sanidad, a lo que Jesús le respondió y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y algunas otras versiones dicen perros, literalmente dice así. Y el pastor nos explicó que tal vez, que solo tal vez, Jesús no lo dijo de una forma peyorativa o ofensiva, sino más bien tratando de dar un ejemplo claro de lo que él quería dar a entender con esas palabras. Pero de cualquier forma, hermanos, pues suena bastante fuerte y hasta un poco ofensivo para algunas personas, eso que dijo Jesús. Y yo solo quería enfatizar la idea de que en estos versículos, hermanos, que leímos y que vamos a estar estudiando, no cabe duda lo que Jesús les quiso decir a los escribas y fariseos, a los religiosos de aquel entonces. Las palabras de Jesús hacia ellos de verdad fueron ásperas, ofensivas. ¿Cómo el hijo de un carpintero iba a venir a decirle a ellos, que eran los meros jefes de la religiosidad y del judaísmo, todo esto que les estaba diciendo? Era imposible. Los expuso ante una verdad incómoda, dejándoles saber que todo lo que ellos creían que venían haciendo para Dios no eran más que simples ritualismos, actos sin sentido, en lo cual solo buscaban beneficiarse y no seguir el camino justo del Señor y sus estatutos para llevar una vida santa como pueblo de Dios. Estos versículos son parte de unos cuantos más que encontramos en el capítulo 23 de Mateo,
los cuales están dentro de una porción conocida como los ayes contra los escribas y fariseos, donde vemos cómo Jesús los ataca frontalmente a ellos y también a sus enseñanzas, las cuales resultaban en un religiosismo y como acaba de decir, desviadas sobre lo que Dios ya había instituido para su pueblo. Ya hemos platicado y enseñado sobre la autoridad y obligación que tenemos de parte de Dios para poder discipular nosotros los creyentes, para poder exhortar, hermanos, aún hablar de una manera fuerte con hermanos en la fe, en los que tenemos confianza, y el Señor nos pone a nosotros para poderles dar consejos bíblicos y testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y claro, ¿verdad? Si los hermanos también se prestan. Y nadie que haya pisado esta tierra, esta galaxia, ha tenido más poder y autoridad para señalar el pecado como lo tiene Jesús. Él llevó una vida perfecta y al ser Dios mismo no tiene ninguna limitante ni moral ni de principios para poder hacerlo y señalar el pecado como nadie más lo puede hacer. ¿Y qué es lo que se conoce como religioso? Pues es muy fácil, hermanos, es alguien que pertenece a una religión. Suena así, ¿no? Pues es bien fácil, es eso. Miren, vamos a ver la definición de religión y también vamos a ver cómo luce un religioso. Es necesario que veamos qué fruto da una persona así. Y es muy necesario esto para saber si somos unos verdaderos creyentes de Dios o si solo somos unos excelentes religiosos. Tenemos que poner atención, hermanos. Vamos a ver la definición de religioso. Ser religioso es practicar habitualmente una fe, siguiendo dogmas, normas y rituales establecidos por una tradición. Implica la creencia en una o más divinidades y la integración de ciertas acciones estructuradas, como oraciones, congregación, cultos, y todo esto es para poder conectar con lo sagrado. Se diferencia de la espiritualidad, como la conocemos, siendo más orientadas a normas grupales y actos externos. Esto nos quiere decir a actos que se pueden ver, que son visibles. La palabra religión, que es de donde se desprende religioso, es usada para definir una asociación, denominación o para poder diferenciar ciertos grupos de creencias. Pues es muy usada, hermanos. Más del 80% de la población mundial sigue algún tipo de religión. Aún los ateos, esa es su religión, ser ateos, los que no quieren nada del Señor. Entonces, podría esperarse que la palabra religión tuviera un significado, pues, muy claro, ¿no? Y que fuera aceptado por todos. Sin embargo, no existe una definición única para esta palabra. Cada una de estas religiones adopta diferentes enfoques sobre su descripción, sobre la verdad, sobre la escritura, sobre el comportamiento que deben de llevar, y lo mismo ocurre con otros conceptos como el significado de sus tradiciones, la tolerancia que hay entre ellos y hacia el pecado, la unidad también entre ellos, y podemos ver que en cada una de las religiones hay diferentes tipos de organigramas de autoridad. La religión más grande o más extendida, pues toda la autoridad recae sobre una sola persona y sabemos que está en Roma, ¿verdad? Y así hay varios, también en Jerusalén hay uno de otra religión, donde una sola persona, sobre ella recae la autoridad y es vista como el mensajero directo de Dios aquí en la tierra. También diferencian la divinidad. Muchos creen en uno, son teocráticos, otros no, otros tienen 400, 500 dioses, algunas religiones. La doctrina, hermanos, que es muy importante, también muchos conceptos son diferentes respecto a la salvación. Sobre la moralidad, algunos son más relajados que otros. Sobre la sexualidad y el matrimonio, algunas religiones permiten 2 o más matrimonios. Sobre la familia, sobre la muerte, en fin, hermanos, tantos conceptos diferentes. Algunos países no distinguen entre los mandamientos
o estatutos de la religión a los deberes cívicos o a las leyes con las que se rigen los países. Hay países árabes donde lo que dice la religión es lo que llevan a cabo como leyes escritas en los países, es con lo que se basan. De hecho, podemos verlo en la iglesia del desierto. Lo que Dios les había dicho que iba a hacer, esa fue la ley y con esa se rigieron. No había leyes externas a la que Dios ya les había dicho. Entonces, de toda la infinidad de definiciones que podemos ver, aún, hermanos, la más sencilla va a ser un poco compleja porque cada quien es ecléctico. Cada quien escoge un poquito de aquí, un poquito de acá y da su propia definición para poderse proteger. Entonces vemos que como institución la religión es difícil de definir, pero nosotros, hermanos, desde chiquitos sabemos pues qué es religión, o ya intuimos a qué religión eres, o cuando hablamos de un religioso, ya lo intuimos, ya lo sabemos, porque pues nos han dado muchos ejemplos y escuchábamos a nuestras familias hacerlo, entonces tenemos cierta noción de lo que es. Y para nosotros los cristianos, la relación a un nombre que se nos dio como religión se dio en tiempos bíblicos. Oficialmente nos fue dado el nombre de cristianos, como lo podemos ver en Hechos 11:26. Si me acompañan por favor ahí, Hechos 11:26. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Generalmente esa es nuestra respuesta cuando nos preguntan a qué religión profesamos, ¿no? Decimos, no, pues somos cristianos, gracias a Dios. Así es como se nos conoce desde aquellos entonces. Algunos, tratando de sacudirse tal vez este nombre o la reputación, dicen también que no practican ni una religión, sino que ellos tienen una relación con Dios. Sí, y es muy válido, hermanos. O sea, también si quieren decir eso, siempre y cuando nos aleje de entrar en alguna contienda solamente por el no querer decir, soy cristiano. Sí, soy cristiano, pero vemos que mucha gente no lo quiere decir abiertamente. Y ahora vamos a ver las características de un religioso. ¿Qué es lo que lo distingue de un creyente verdadero? Vamos a empezar a ver bíblicamente qué es lo que podemos hacer para no caer en esta religiosidad que no le agrada a nuestro Dios. ¿Qué exactamente demanda Jesús de nosotros para que cada una de estas palabras tan fuertes que Jesús les dijo a los fariseos y a los escribas, pues tampoco nos golpeen a nosotros? También vamos a ver las consecuencias de hacerlo. Y por medio de la palabra de Dios veremos cómo dar testimonio de ser un verdadero creyente y no de un excelente hipócrita. Antes de pronunciar los ayes, Jesús le dijo a las personas que estaban presentes que respetaran a los escribas y fariseos debido a su posición de autoridad, pero les dijo que no los emularan, que no hicieran lo que ellos hacían. Mateo 23, 3, 5 nos lo muestra. Dice, no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Hermanos, los fariseos era una secta judía creada unos siglos antes de la venida de Jesús, ya que pues con tantas las diásporas que llegaron a tener y tantos movimientos que el pueblo judío llegó a experimentar, pues se fueron perdiendo esta cultura y estas creencias que ellos tenían. Entonces pues la formaron para poder ayudar a las personas a regresar y enfocarse a seguir la ley y los preceptos que Dios les había dejado. Y los escribas eran los expertos, los doctores de la ley, y su función principal era estudiar e interpretar las escrituras. Entonces, ¿qué nos dice eso? Se supone que los escribas y fariseos deberían de conocer a Dios y ayudar a su pueblo a seguir todos sus caminos. En lugar de eso, hermanos, estos líderes religiosos
añadieron cosas a la ley, convirtiéndola en una carga muy pesada para aquellos que querían seguirla, dejando de seguir a Dios, hermanos, ellos con un corazón puro. Su religión no era una verdadera adoración a Dios, sino que se centraba en ritualismos y costumbres arraigadas en corazones orgullosos, que querían anteponer sus pensamientos, anteponer sus deseos, con lo que ellos creían que podían mantenerse limpios y ganarse el favor de Dios, en lugar de seguir lo que Dios ya había ordenado hacer por medio de la ley. Ellos pensaban que lo que ellos hacían y ellos imponían hacia los demás era mejor que seguir la ley de Dios para estar, para seguir caminando correctamente con el Señor. Y me gustaría que comenzáramos con uno de los ayas que tiene Jesús para estas personas. En Mateo 23:13. Dice: pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entras, ni dejáis entrar a los que están entrando. Voy a repetir esa parte. Ni dejáis entrar a los que están entrando. Está un poquito confuso para mí. Bueno, hay de ustedes, sí, dice Pablo. 7 veces dijo eso, y esas palabras evocaban a los profetas del Antiguo Testamento cuando iban a dar una mala noticia al pueblo, ¿sí? Y la palabra "hay" en esta ocasión se utiliza como un adjetivo de advertencia. Les está advirtiendo algo Jesús a los escribas y los fariseos. La primera palabra que Jesús utiliza para describir a estas personas es hipócritas. Y la palabra en griego se escribe prácticamente igual, nada más con diferencia de la E, dice hipócrites, ¿sí? Es una palabra que se usaba originalmente para los actores de teatro y literalmente significaba que alguien fingía lo que no era con el propósito de contar una historia. Con el tiempo y la traducción bíblica al español, hermanos, esa palabra ahora denota a alguien que dice creer una cosa, pero que al final no la hace. Eso es lo que nosotros entendemos como hipócritas. Y es una palabra bien usada en las familias, siempre, este es un hipócrita. Hermanos, a nosotros cuando recién nos convertimos, nomás no vas a andar de hipócrita. O sea, es bien común esos comentarios que escuchamos cuando recién nos convertimos al Señor. Lo que nos quiere decir que estas personas hipócritas son aquellas que tienen conocimiento de ciertas cosas. En este caso, con conocimiento de los caminos de Dios. No lo llevan a cabo o hacen lo contrario, dejando de lado la instrucción del Señor. Más específicamente, los escribas y fariseos encargados de dar testimonio de que eran fieles hacedores de la ley y de sus estatutos, no lo podían cumplir cabalmente o no lo cumplían en su totalidad. Y no solo eso, sino como podemos leer en el versículo 4 de Mateo 3, dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Está hablando de este tipo de reglas religiosas tan pesadas que le añadieron a la ley con el paso del tiempo. Y miren cómo este ciclo es repetitivo, hermanos. Cada era solamente cambia un poco el método, pero el fin es el mismo. Estas reglas que ellos imponían surgieron con una buena intención. Era ayudarle a las personas a aplicar la ley, a empezar a seguirla dentro de su diario vivir, ayudarles a evitar que las incumplieran. Desafortunadamente, hermanos, esas reglas tradicionales, las cuales fueron creados por corazones humanos, se fueron deformando y elevando hasta el punto en que se consideraban casi al mismo nivel de la ley o las ponían por encima de la ley. Los escribas y los fariseos creían que todas las personas que siguieran la ley también deberían de seguir estas reglas al pie de la letra para poder agradar a Dios, algo que no era cierto. Jesús se dio cuenta de esto y también pudo ver, hermanos, que los líderes
como nos lo dice aquí, no hacían el más mínimo esfuerzo para poder aligerar esas cargas de las personas y que eran muy difíciles de llevar. Jesús notó, dijo, o sea, ni ustedes las siguen, ustedes las ponen y no hacen nada para poderlas aligerar, al contrario, siguen añadiendo. Hermanos, en realidad ya para estos tiempos no estaban tratando de ayudarle a la gente a vivir en la palabra de Dios. Ya no lo hacían, hermanos. Ya no reflejaban un corazón temeroso del Señor. Ya lo único que provocaban era que la vida de estas personas se volviera cada vez más difícil por tratar de seguir estas conductas cada vez más legalistas. Y a causa de esto había una consecuencia desastrosa que iba en contra del plan de Dios para su pueblo. Porque en lugar de llevarlos por el buen camino, por medio de la fe, la obediencia, en lugar de acercarlos más al reino de los cielos, ellos les cerraban el paso, les cerraban el acceso. Y aunque pareciera una frase más dentro de estas acusaciones de parte de Jesús, la realidad es que revela una situación bastante grave y demoníaca, hermanos. Era grave porque el resultado de las acciones de estos religiosos era que el pueblo de Dios no tuviera entrada al reino de los cielos. Lo contrario a lo que Dios quería para ellos. Hermanos, y haciendo esto ellos mismos aseguraron de que seguían reteniendo su poder y su autoridad. O sea, eran listos. No lo dejaron ir. Seguimos aquí, los imponemos y aparte sigo reteniendo todo esto que ya me he ganado. Y hermanos, aún tuvieron una oportunidad o varias de cambiar sus pensamientos y su corazón. Jesús llegó siendo el Mesías, se le manifestó a ellos para mostrarles el camino hacia el reino. Desgraciadamente, hermanos, lo rechazaron y como podemos ver, pues ellos mismos fueron los causantes de que lo crucificaran. Entonces, ¿cómo no iba a estar molesto Jesús si todos estos líderes religiosos se encontraban realizando tareas en contra de lo que el Padre había designado para su pueblo? Claro que estaba enojado, hermanos. Es como cuando llegamos a la casa y les encargamos a nuestros hijos hacer algo y no lo están haciendo y al contrario están haciendo, recoge tu cuarto y llegamos y está más tirado. O sea, es ilógico, ¿no? Claro que nos llena de molestia. Entonces podemos ver que claramente una de las características de un religioso es que es hipócrita. Y un religioso con autoridad y poder es aún más peligroso, porque terminará exigiendo cosas, que realices ciertas tareas, pero él mismo no podrá realizarlas en su totalidad, o terminará haciendo lo contrario, o simplemente no las hará, gracias al poder y a la autoridad que tiene. Imponen cargas sin sentido, muy difíciles de llevar, cargas basadas en pensamientos, como lo dijimos, en hombres, alejados de lo que Dios quiere para sus hijos. Miren, en un estudio pasado hablamos sobre el mal uso que se le puede dar a la porción que vimos en Efesios 5. Yo creo que fue apenas este martes con el pastor Isaí. Nos hablaba sobre el sometimiento. Y hermanos, hay personas que se han adjudicado mucho poder y mucha autoridad y hay personas que el Señor sí se los ha dado, pero al fin del tiempo y pues con un corazón malo ya han traspasado a otras cosas. Ya tienen una autoridad mal infundada que no proviene de Dios. Por lo general, hermanos, esto de lo que estamos hablando, estos abusos se dan en contra de nuevos creyentes o personas que no han madurado en el Evangelio o como en los tiempos de Jesús estaban sometidos a estos líderes. Hay veces que pueden llegar a una iglesia y esto ya se aplica por parte de los líderes y pues llegas y cuando menos te acuerdas ya estás ahí, ya la doctrina ya te gustó, ya te quedaste y ya estás sometido bajo ese liderazgo mal infundado, con mala doctrina. Pero ahora dentro del nuevo pacto en Jesús y su evangelio, al cual ya tenemos acceso y por medio del Espíritu Santo tenemos conocimiento del plan de redención y lo que Él nos demanda como sus hijos y como creyentes.
Hermanos, si dedicamos tiempo a la lectura, sabemos qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios. Sabremos cuáles son las manifestaciones del Espíritu y cuáles no. ¿Qué verdaderamente agrada a Dios? ¿Qué debemos de hacer para vivir en santidad? En fin, hermanos, todos estos fundamentos bíblicos que encontramos en su Evangelio, tenemos el acceso a ellos, ahora hasta en el teléfono los podemos ver. Pregunta, ¿ustedes creen que el día de hoy, a la luz de la palabra, podamos saber si alguien nos está imponiendo una carga que no proviene de Dios? ¿Creen que ya estamos capacitados para eso, a la luz de la palabra, para los creyentes? Espero que sí, hermanos, espero que sí, es necesario que lo sepamos. Y si en algún momento alguno de ustedes creen que alguien de aquí, alguna persona de liderazgo, los pastores, han llegado a tener cierta actitud autoritaria mal infundada, con todo gusto háganselo saber a ellos mismos. Damos gracias a Dios que estamos seguros que aquí se predica la palabra y nunca se ha tomado un abuso de ninguna autoridad infundada por el Señor para nuestros líderes. Miren, les voy a dar ejemplos registrados de cargas que impusieron los religiosos. Se van a ir para atrás. Restricciones extremas del sábado, lo que se llama Shabbat. Añadieron 39 categorías de trabajo prohibido. Prohibían caminar ciertas distancias porque después de ciertas distancias ya era mucho trabajo. Entonces, como no se puede trabajar, nada más eran ciertos pasos y luego ya te tenías que detener. Curar enfermos los sábados. Entonces, los viernes a las 12 apagaban las máquinas y hasta el domingo regresaban, y el que estuviera bien, pues gloria a Dios, porque los sábados ellos no, si veían a alguien tirado, hermanos, es imposible, pero si veían a alguien verdaderamente grave, tampoco lo curaban. Vemos cómo a los discípulos de Jesús se la armaron porque curaron en un sábado. Hay otra, completamente, no la entiendo, pero quise leer un poco sobre atar y desatar nudos los sábados. También lo imponían. No podían atar un nudo que no fueran a desatar en las próximas 24 horas. ¿Por qué? No sé. Pero si tú llegabas y te atabas el nudo de los zapatos, estaba bien, porque en menos de 24 horas te lo ibas a quitar. Pero si le atabas un nudo a algo que ibas a remendar, estaba mal, porque eso no iba a durar un día, iba a durar por mucho tiempo. No entiendo por qué, pero es imposible de creer. Pero lo hacían, hermanos. Lavamientos rituales minuciosos, ya sabemos, se lavaban 20 veces las manos para purificar por medio de sus manos lo que entraba. Sabemos qué nos ha dicho el Señor, lo que importa es lo que sale. Diezmos minuciosos, esta también, hermanos, contaban las hojas de la menta, del orégano, para diezmar exactamente lo que tenían que hacer. También en las cantidades, hermanos, hacían lo mismo de dinero, de plata, de todo lo que tenían que hacer. En la balanza, este es el 10%. Tradiciones que anulaban mandatos bíblicos, que estos también eran muy graves. Muchas personas declaraban sus bienes como ofrenda al Señor. Los religiosos permitían eso. ¿Para qué? Para quitar la bendición que tenían que dar a sus padres, que era un mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero le decían, no sabes que no los honres. Ese dinero es para el templo. Entonces, quitaban lo que la ley ya había dejado establecido y anteponían lo que ellos pensaban. Ahora, hermanos, ¿qué cargas religiosas modernas podemos encontrar el día de hoy en las iglesias? O en algunas religiones. Podemos encontrar algunas que son las mismas que antes. El día de hoy platico con muchas personas y en sus iglesias, si no hablas en lenguas, no has sido bautizado por el Espíritu Santo, entonces todavía no eres hijo del Señor, hasta que hables en lenguas. Y es gracioso, me han dicho que les mandan videos para que aprendan a hablar en lenguas. No es algo bíblicamente correcto, nada más es lo único que podemos decir. Obligación a diezmar. Ya parece fraude, hermanos, ya parece fraude lo que debemos de hacer con alegría en algunos lugares. Compromisos extracongresionales para beneficio de los líderes. También se dan, hermanos, que vamos a hacer esto, el Señor te lo va a pagar. No es la manera correcta. En amor y en amistad, aquí todos nos ayudamos. Aquí todos nos ayudamos.
Entonces, también, hermanos, se aprovechan de su autoridad. Hay mucho legalismo en muchos aspectos, como la vestimenta, la comida, el lenguaje, la conducta, en fin. Hay bastantes. Uno muy peligroso, hermanos, el perfeccionalismo espiritual. Se nos pide que seamos perfectos en algunos lugares. Yo tengo el ejemplo y un testimonio de alguien que servía en la alabanza, no aquí, ni en esta iglesia. Pero un día en las oraciones pidió porque había tenido una diferencia con un familiar de él, y pidió porque habían tenido un pleito pues familiar, que oraran por ellos. Y hermanos, lo sentaron como 2 meses los líderes de la iglesia, porque le dijeron: tú no puedes estar peleada con nadie. O sea, pues yo no me peleé, pero ella se peleó conmigo y estoy pidiendo por la restauración de nuestra amistad. No, ni eso, ok, es imposible, no lo podemos hacer. Hay veces que estos problemas pues nos aquejan y no podemos ser perfectos espiritualmente. Entonces, pues son cargas, hermanos, no podemos alcanzar esos estándares tan altos de santidad. Tenemos bastantes ejemplos, y lo malo, terriblemente malo, es que cada uno de estos trae consigo condenación, ya que solamente nos alejan del Señor. ¿De qué nos sirve, hermanos, permanecer inmóviles el sábado? ¿De qué? Nada más nos vamos a calambrar. De nada sirve. ¿En qué nos beneficia el hacer cuentas extremas sobre las cantidades a diezmar o sobre lo que tenemos que dar? La primera persona que yo le pregunté sobre el diezmo, pues gracias a Dios, nada más le pregunté una vez y después me orientaron bien. Él hacía cuentas, hermanos, él tenía un negocio y créanme, yo lo veía, menos taxa, bueno, era en México, menos impuestos, menos esto. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo: mira, apunta todo. Al final del año, ya cuando lo que es allá SAT, aquí el IRS, ves cuánto fue, y si no, pues te agarras un crédito. Si diste de más entre el año, pues ya no das el otro año 1 o 2 semanas. Y yo dije, pues qué bueno, ¿verdad? Hay que ser así bien legal, bien la ley lo que es, el Señor lo que es, el 10%. Pero hermanos, nos forzamos a dar las cosas tristes, y el Señor nos dice que lo demos con gozo, con alegría en el corazón. ¿De qué nos sirve comer comida kosher, orgánica, si lo que sale de nosotros, pues es pura basura inorgánica, hermanos? No sale nada bueno. Entonces vemos que antes de beneficiar nuestra relación con Dios, todo esto nos perjudica. Y vamos a continuar en el versículo 15 de Mateo 23. Vamos con otro ay. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser prosélitos, y cuando llega a serlo, lo haces hijo del infierno, 2 veces más que vosotros. Jesús utiliza lo que le llaman una hipérbole o una exageración, ¿sí? Para dar a entender, al decir que ellos recorren mar y la tierra para encontrar a alguien y convertirlo al judaísmo y la ley. Es por eso que suena exagerado lo que dicen, ¿no? Y no conoce a las mamás mexicanas si no hubieran dicho cielo, mar y tierra. O sea, se hubiera ido más lejos. Pero entendemos a qué se refiere, que hacían grandes esfuerzos para conseguir esto. Los escribas y los fariseos hacían estos grandes esfuerzos para crear prosélitos, personas que abandonaban una convicción religiosa para adherirse a otra, en este caso a la que ellos lo querían llevar. Y el objetivo de los fariseos y los escribas era convencer a estas personas de que deberían seguir la ley a su manera, junto con estas enseñanzas adicionales que ellos mismos ya venían añadiendo. Entonces tenían doble tarea, pero ninguna de las dos estaba bien. Y ojo, hermanos, que la condenación que hacía Jesús hacia los fariseos no era por su esfuerzo, no era por ese esfuerzo que hacían de ir y ganar adeptos. Al contrario, Dios ve bien eso en nosotros, que nos esforcemos en ir a ganar almas. Lo que él condenaba era la creencia en sí misma, esta religión que estaba basada en reglas humanas, y el hecho de que estos líderes religiosos hipócritas estaban encaminando a todas estas personas hacia el infierno, en lugar de conducirlas con Dios hacia el cielo.
Y según nos dice Jesucristo, hermanos, es probable que las personas que se acababan convirtiendo llegaran a seguir estas enseñanzas erróneas de los fariseos, se podían volver todavía aún más religiosos. Jesús lo dice, se volvían 2 veces hijos del infierno, lo que nosotros conocemos cuando el alumno superó al maestro. Se ponían los estándares todavía más altos para los que venían adelante de ellos. Y todo esto, hermanos, era por una mala enseñanza, dejándonos otra característica común de un religioso: engañador y mentiroso, ya que no predica la verdad y menos la lleva a cabo. Vamos a confirmar esto y veamos lo que nos dice Juan 8:44. Si me pueden acompañar. Dice: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por el contrario, hermanos, los hijos de luz, los hijos del Señor, predicamos otras cosas, debemos de predicar otras cosas. Y no olvidemos que nosotros, dentro del nuevo pacto en Jesucristo, también estamos comisionados a ir y expandir el Evangelio de Jesús. Tenemos ese mandato, hermanos. Entonces, ¿qué debemos de practicar? Efesios 5:9 nos lo dice. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Características fundamentales que debemos de tener si queremos llevar una vida santa para Dios. Porque hay una verdad bíblica aterradora, hermanos, para todos aquellos que quieren mentirle o quieren engañar al Señor. Gálatas 6:7 nos lo dice. No os dejéis engañar, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. O sea, aunque aquí queramos, hermanos, tomarle el pelo a los demás, un día segaremos la recompensa. Ya delante del Señor y ya va a ser muy tarde. Estos frutos de la luz, bondad, justicia y verdad, también son muy necesarios si en un momento tenemos la oportunidad de hacer discípulos para Jesucristo. Y hermanos, créanme, no es que tal vez un día nos toque, que a lo mejor un día nos vaya a tocar hablar del Señor y presentarle el plan de salvación a alguien más. Es 100% seguro que lo vamos a hacer. Dios también nos creó para eso. Es parte de nuestro ministerio como hijos de Dios, el que hablemos de las grandezas, de la gloria del Señor y de lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Y cómo luciremos? O peor aún, hermanos, ¿cómo haremos lucir a Jesucristo si dentro de esta presentación del Evangelio solamente decimos verdades a medias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o de lo que Dios puede hacer en sus vidas a estas personas por medio de Jesús? O también, hermanos, si optamos por engañar a las personas con ideas propias generadas en nuestro corazón y mente para imponerle cargas. Suena bien tenebroso, ¿no? Suena así como que bien oscuro y bien diabólico, pero pasa, hermanos, pero pasa. Ellos vienen necesitados del perdón y la salvación del Señor, y eso es para lo que tenemos que estar preparados. Es necesario llenarnos de luz y de ese fruto, hermanos, para poder realizar lo que el Señor nos pide. Ahora, también existe un problema que es igual de peligroso: el que demos un mensaje diluido, un mensaje light, como se le conoce, que se acomoda a las necesidades de los oyentes. Hay una serie completa de prédicas del pastor Chuy Olivares que se llama Iglesias al Gusto y nos habla sobre esto. Y también el apóstol Pablo también nos había advertido sobre esto. Si me acompañan a 2 de Timoteo, por favor. Dice 2 de Timoteo 4:3.
Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirá sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Hermanos, todo esto resulta en personas con una postura de evaluar lo que es bueno y agradable a Dios en base a lo que les resulta bien. ¿Sí? Si funciona esto, es porque proviene de Dios. No miran los principios básicos o los fundamentos principales del Evangelio de Jesús. Si ellos están acostumbrados a hacer algo y eso les va bien y les renumera éxito, es como ellos saben que viene de Dios. Y sabemos que no. Sabemos que muchas gentes quieren pasarse ciertas, brincarse algunas bardas, cuando el Señor nos dice que no hagamos eso. Tenemos que caminar derechos y muchas de estas personas pues a veces suelen como que pues ahí te va esto y si pega, proviene de Dios. No, hermanos, a Dios no lo puedes sobornar, ni nada en lo que tú puedas sobornar puede estar inmiscuido Dios. En nada, hermanos. Estas personas que llevan este tipo de enseñanza anteponen regularmente lo que es útil sobre la obediencia estricta a la Escritura. Y hermanos, suelen juntarse por miles, porque es bien padre que nos acaricien la oreja, que nos rasquen la oreja, que nos digan lo que queremos escuchar. Es por eso que hay mega iglesias donde se reúnen miles y desgraciadamente, hermanos, pues la doctrina de ahí es muy permisiva ante los ojos de Dios. También esto crea solamente seguidores o fans de Jesucristo, pero no de su evangelio. Tienen mucha dificultad para poder servir, para comprometerse realmente dentro de un ministerio, ya que lo hacen por motivos incorrectos. Ellos solamente nada más quieren ser vistos. Tienen cierta facilidad a aceptar fácilmente lo que se les impone, aunque esté mal, aunque esté erróneo, y lo llevan a la práctica, resultando en cosas que vemos que no parecen muy cristianas, que no provienen completamente del Evangelio. Reflejan comportamientos cristianos no muy sólidos, volviéndose muy permisivos, como lo acabamos de decir ahorita. Otra pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que una persona o un creyente que tiene una identidad que no refleja a Jesucristo luce más como un hijo de Dios o como un religioso? O en palabras de Jesús aquí mismo, un hijo del infierno. ¿Cómo creen que luce más? Una pregunta más. ¿Creen que estas personas han sido discipuladas en la sana doctrina del Evangelio de Jesús? Pues no, tampoco. O nada más les dieron una embarradita lo suficiente para mantenerse a flote, pero no los principios fundamentales, las bases del cristianismo y del Evangelio del Señor. Algo que como hacedores de discípulos del Señor debería de motivarnos a dar un paso extra o a dar muchos pasos extras para lograr ser un buen maestro, para lograr buenos discípulos, ¿sí? Porque el Señor, hermanos, en su misericordia, un día nos va a poner en nuestras manos personas a quien tenemos que guiar y discipular dentro del Evangelio. Y tenemos que estar preparados. Es una tarea loable, hermanos. Es una tarea difícil también, cansada, porque a veces vamos a tener que dejar de hacer lo que nosotros hacemos para atender a estas personas. No podemos ser religiosos, nada más decir, pero cuando alguien nos habla, pues no atender. Eso es parte del discipulado, ¿sí? Y es una profesión muy honrosa para nuestro Dios. Romanos 10:15 nos lo dice. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y no son hermosos por el pedicure, hermanos. No es por eso. Son hermosos porque por medio de ellos llega la salvación a los perdidos. Hermanos, todos nos enamoramos o tenemos cierta admiración por esas personas que nos presentan el evangelio.
cuando estamos en tribulación, cuando no conocemos del Señor y necesitamos una salida a esa vida tan oscura, el que nos presente el Evangelio es bandera para nosotros. Queremos que, ay, qué padre, que los vemos con un gusto, con un cariño, con un amor, porque eso hacen, hermanos, nos presentan el Evangelio y es imposible que lo podamos olvidar. Bueno, entonces ya se han añadido algunas otras características de un religioso. Hipócrita, al no hacer lo que predica, también impone cargas imposibles de llevar, suelen ser engañadores y mentirosos, ya que no predican el Evangelio, sino tradiciones humanas provenientes de sus deseos. Ahora, veamos otra crítica más de Jesús hacia los religiosos. Vamos al versículo 25 de Mateo 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, el 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de profecía y de iniquidad. Ay, hermanos, no sé, ya les he dicho, tengo mucha imaginación y me imagino ahí en medio de la plática de ellos, de Jesús y los fariseos, y así como salen las películas haciéndole así, ¿no? ¿Y cómo te dijo? Y Jesús volteando a verme. Tú estabas igual. Ay, que me quedo callado, ¿verdad? O sea, esa es la realidad, hermanos. Esas palabras en un tiempo fueron para nosotros, pero gloria a Dios que el día de hoy nos ha rescatado y ya no nos pega, nos pueden quebrar y créanme, mientras estaba realizando el sermón de hoy, fue una tras otra la quebrada, porque hay aspectos de nuestra vida que no nos damos cuenta que todavía tenemos ahí ese pequeño religioso que esto no, esto sí. Hermanos, el Señor nos ha perdonado todo. Y a veces nosotros nuestros pensamientos queremos ponerlos por encima de la misericordia del Señor. No debemos de hacer eso. Esto de esta ilustración que dio Jesús, que les dice a los escribas y los fariseos, es bastante práctica para entender a lo que el Señor se refiere. ¿Alguno de ustedes alguna vez en su carro o en un cuarto de sus hijos o por ahí han dejado un vaso de plástico o un termo y por fuera se ve limpio, pero cuando lo ven por dentro ya trae hasta moho? Yo soy experto en llevarme cereal, hermanos, y a los 3 días que lo voy a bajar, mi mujer se infarta cada rato. Igual los topper por fuera se ven bien limpios, pero por dentro trae comida de hace una semana, hermanos. Eso es lo que Jesús quería decir. Es más fácil esa a la otra que vimos, porque tal vez es muy difícil que hayamos visto la exhumación de un cuerpo y ver cómo estaba. Bueno, ¿qué es lo que quería decir Jesús? ¿Por qué lo señaló de esta manera? Los líderes religiosos de esa época, hermanos, se enfocaban demasiado en el exterior, en eso que se podía ver, en esa parte de afuera del recipiente. Querían que se viera impecable, que se viera bonito, y eso era pues refiriéndose a su persona, cumpliendo con ritos, hermanos, que pues no agradaban a Dios, con normas que solamente se podían ver. Sin embargo, por dentro sus pensamientos y su corazón estaban llenos de pudrición, palabras muy duras, hermanos. Y después encontramos una de las metáforas más famosas de la Biblia, ¿verdad? Y es esa la que nos hace, híjole, Dios quiere y líbranos de eso. Los compara con sepulcros blanqueados. Y esto es porque, pues hasta el día de hoy, hermanos, podemos ver una tumba y hay mausoleos, podemos ver algunos muy bonitos que por fuera de mármol y todo eso, hermanos, pero hasta el que está hecho de tierra con una piedra encima, adentro tiene lo mismo, tiene huesos, ¿sí? Y Jesús hacía esta referencia también porque pues los tenían que blanquear, ya que dentro de la cultura judía
Si tú tocabas un lugar donde estuviera enterrado un muerto, pues eras impuro y te tenías que esperar cierto tiempo para regresar a donde estaban todos los demás. Eso es lo que les quiere decir el Señor. También nos quiere decir el Señor, así como ellos, no se acerquen, porque también ustedes pueden quedar impuros. No se acerquen a esos religiosos. Por fuera se ven hermosos, se ven rectos y admirables para la sociedad. Por dentro están llenos de huesos muertos e inmundicia. Es decir, sus corazones están muertos, llenos de iniquidad y de perversión. Ahora, el apóstol Pablo nos dice qué es lo que el Señor observa en nosotros y lo que es verdaderamente agradable a los ojos del Señor. Primera de Pedro 3:4 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Tengo otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Hermanos, para estas personas de nada sirve que se vean como una buena persona, que se vean bonitos, que se vean interesantes, que se vean sabios, que se vean inteligentes, si sus intenciones son egoístas y surgen de motivaciones incorrectas. De nada les sirve lo que hagan. Solo descubren algo, hermanos, que su actitud se basa en las apariencias, lo cual es otra característica de un religioso. Se llenan de una ceguera espiritual pensando que lo que reflejan en su persona es más importante que lo que Dios desea mostrar por medio de su espíritu en ellos. Se vuelven necios, que en sí ya es otra característica. Se vuelven necios pensando que ellos son el centro de atención, cuando debe de ser nuestro Señor. Debemos recordar a cada momento que el verdadero discípulo vive para Dios y somete libremente su vida a Él, sabiendo que ya no le pertenece. Ya nuestra vida ya no nos pertenece, hermanos. Romanos 12:11 nos lo dice. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Alguno ha recibido una misericordia de Dios? ¿Amén? Bueno, si usted dijo amén, ya he recibido una misericordia, esto es para usted. Dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hermanos, eso incluye también la mente. Sí, digo por si hay alguna confusión, el cuerpo, sí, también la mente, hermanos. Dice 1 Corintios 10:16, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos de hacer uso de ese regalo tan maravilloso y examinarnos continuamente, hermanos, si estamos cayendo en algo que nos haga parecer más un religioso que un verdadero creyente. Otra cosa que nos salta a la vista después de ver estos ayes hacia los escribas y fariseos religiosos del tiempo de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, es que al poner su atención en la apariencia, en lo externo, hermanos, en ritualismo, en lo que se pudiera ver, dejaban fuera lo más importante, la comunión eterna con el Señor, la espiritualidad. Entonces, ahora la exhortación de Pablo para nosotros en Filipenses es muy clara. En Colosenses. Dice, Colosenses 3:3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. Esto también es verdaderamente importante. Llenarnos del Espíritu Santo para poner nuestra mirada y acciones en aquel que ha preparado una morada eterna para nosotros, hermanos. Y no en actos y palabrería que solamente
los hacemos para ser vistos y que se van a quedar aquí y no tienen beneficio para nadie. Y ya para ir cerrando el mensaje de hoy, gracias a la multifuncionalidad de la palabra, el día de hoy podemos encontrar dos aplicaciones sobre lo que vemos. La primera, cuidarnos de los religiosos, de los fariseos y estos escribas modernos que, hermanos, desgraciadamente se encuentran en muchos lugares. Hay más de los que quisiéramos que hubiera. Debemos de estar atentos, pedirle al Señor discernimiento, porque son muy sutiles en sus pláticas, hermanos. Ya han ido, Satanás ha ido perfeccionando y ahora ya es sutil, hermanos. Ya no esperen que lleguen y nos digan una verdad no bíblica abiertamente, al contrario, la van a disfrazar. Hablamos de eso en los estudios. Ya son muy labiosos. La otra es poder darnos cuenta que por medio de nuestra actitud, comportamiento y pensamiento, si estamos pisando terrenos peligrosos que nos pueden llevar a ser un religioso o un hipócrita. Y gloria a Dios, hermanos, que el día de hoy por medio de su palabra podemos lograrlo, tenemos acceso a su palabra. Nos queda claro que un verdadero cristiano se centra en pasar de una práctica basada en reglas y ritos externos a una relación personal y transformadora con Jesucristo. Mientras que la religión a menudo se enfoca en lo que el hombre hace para alcanzar a Dios, un cristianismo auténtico se basa en lo que Dios ya hizo por el hombre en la cruz. Y en respuesta a eso es como actuamos. La religión o los religiosos suelen limitarse a cumplir con tradiciones, como asistir a la iglesia, a los servicios, a cumplir, hermanos, para ser vistos. El verdadero cristiano es aquel que adopta la identidad de Cristo, y eso es algo que no nos podemos quitar, hermanos. Es parte de nuestra esencia, es algo que no se puede separar. Nuestra nueva identidad en Cristo nos debe de acompañar a todos lados. No podemos ponérnosla nada más cuando vamos a ser vistos por los demás. No podemos dejarla colgada a la entrada de la puerta toda la semana y el domingo ponérnosla y luego llegar y quitárnosla. No, hermanos. Ese espíritu tierno y sereno que es tan precioso para Dios debe acompañarnos siempre y a cada momento en todo lo que hagamos. Los religiosos se mantienen alejados de las verdades fundamentales bíblicas que les demandan apartarse o repudiar ciertas acciones con las que se sienten cómodos. Para nosotros, los creyentes, hermanos, implica lo contrario, una vida espiritual dinámica a través de la oración y del estudio de la Biblia para conocer a Dios personalmente, hermanos, y también aprender de sus enseñanzas y atacar el pecado frontalmente, no coquetear con él, hermanos. Importante, un religioso intenta ganarse el favor de Dios mediante buenas obras. Un cristiano, hermanos, entiende que es salvo por gracia y por fe. Un cristiano verdadero se esfuerza en buscar agradar al Señor por medio de una vida santa y no por ritualismos. Algo que debemos practicar, hermanos, continuamente, a diferencia de los que son religiosos, es que a veces condenan muy rápido a las personas. Nosotros no podemos hacer eso, hermanos. Podemos condenar el pecado, pero todos y cada uno tienen el mismo valor para Jesucristo. Él también murió por esas personas a las que a veces queremos juzgar. Debemos demostrar misericordia como el Señor nos mostró a nosotros. Recordemos que Cristo, hermanos, cambia el corazón y los deseos, y la religión solamente cambia la apariencia. Y la última que voy a mencionar, pero no es la última que podríamos encontrar si seguimos leyendo los ayes. El discípulo vive por el Espíritu y el religioso vive por la carne. Ya para terminar, hermanos, permítanme que... Ya para terminar,
¿Cómo desechamos la religiosidad? Enfocándonos en Cristo y en su reino. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué debemos hacer por los religiosos? Orar. Debemos mostrar compasión y empatía, pidiendo que sean librados de esos intentos inútiles que ellos hacen de ganarse el favor divino mediante obras, y que encuentren ese mismo descanso que hemos encontrado nosotros por medio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que orar para que les sea quitado ese velo espiritual, para que ya no honren de labios, sino con un corazón dispuesto, que dejen de seguir esas tradiciones humanas en lugar de seguir la palabra de Dios. Hermanos, también oremos por nosotros, que el Señor nos muestre si dentro de nosotros todavía hay un pequeño religioso, algo que no nos deja entregarle nuestro corazón completamente, y que puede crecer, hermanos, y que puede mermar grandemente en nuestro corazón. Y por supuesto, debemos de dar gracias. Debemos de dar gracias a Dios por su misericordia, porque por su pura gracia, hermanos, hemos sido plantados en una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde no hablamos de deseos propios. Hermanos, el deseo del Señor es que seamos una iglesia funcional, pero en el Espíritu, que no funcionemos mecánicamente, humanamente. Entonces pidamos que el Espíritu del Señor nos acompañe y sea nuestro consejero, para que podamos seguir produciendo discípulos agradables al Señor y no religiosos hipócritas. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, tu palabra ha sido expuesta y te damos gracias porque tenemos todas las herramientas, tanto para poder ver si alguien está actuando de una manera religiosa y nos quiere arrastrar, o para poder identificar dentro de nosotros si todavía existe algo de eso. Te pido, Señor, que nos transformes, que nos parezcamos cada día más a Jesucristo, que nos quites cualquier hipocresía, Padre Santo, que todavía tenemos, que nos hagas crecer el amor hacia esas personas, que no juzguemos, Padre, que no condenemos, porque tú has manifestado tu amor y tu perdón hacia nosotros. Te damos gracias porque nos has redimido el día de hoy y nos has alejado de esta condenación tan grande, Padre Santo. No queremos ser llamados hijos del infierno. Líbranos de eso, Señor. Queremos ser tus hijos, queremos ser hijos de luz y dar fruto para ti, Padre Santo. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Abre nuestro corazón, Padre, nuestro entendimiento. Y ante todo, Señor, aquí estamos presentes para seguir creando discípulos para ti. Somos todo tuyos, Señor. Henos aquí. Transfórmanos para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias, Señor. Acompáñanos, por favor. No permitas que nos soltemos de ti. Y gracias por tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y te agradecemos. Amén.